Para comprender el nazismo es importante primero conocer a su precursor, Adolfo Hitler. Adolf Hitler nació en Branham am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz en la provincia de la Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana. Nacido en una familia de clase media, su padre, Alois Hitler, fue un agente de aduanas. Su madre, Clara Pols, fue la tercera esposa de Alois. El nombre Adolf viene del antiguo alto alemán y significa lobo noble. De ahí que uno de los apodos de Hitler puesto por él mismo fuera Wolf o Herr Wolf. Comenzó a usar este apodo a principios de los años 20 y se le dirigían con él solamente los amigos íntimos. Los nombres de varios de sus cuarteles generales dispersos por toda Europa continental reflejan esto. Hitler dijo que de niño era azotado a menudo por su padre. Años más tarde le dijo a su secretaria: Entonces tomé la decisión de no llorar cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. El joven Hitler fue buen estudiante en primaria, pero en sexto, en su primer año de enseñanza secundaria, fue suspendido y tuvo que repetir el curso. Por rebeldía con su padre, siguió reprobando y se dedicó a la pintura. Hizo varios intentos por tener éxito en este campo, pero fracasó. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Una semana después, Hitler se presentó como voluntario en el ejército alemán, siendo asignado a un régimen bávaro. El inicio de la guerra ocasionó gran entusiasmo en el joven Hitler, quien pensó que había llegado una oportunidad para cambiar su vida. El nazismo alcanza gran importancia en los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles, tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados, se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. La crisis económica culmina con el fuerte descrédito de las democracias liberales, dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. El nazismo se concreta como una ideología totalitaria de tipo fascista, en la medida que se caracteriza por dar una importancia central y absoluta al Estado, a partir de lo cual se debe organizar toda actividad nacional, representando o encarnado bajo la dirección o liderazgo de un caudillo supremo, en este caso Hitler, y por proponer un racismo, nacionalismo e imperialismo visceral que debe llevar a conquistar los pueblos que se consideren inferiores. Los dirigentes locales y regionales no eran electos sino nombrados de acuerdo al principio del líder, y a ese líder le respondían demandando obediencia absoluta de sus subordinados. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un militar, político y dictador italiano, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945 y posterior muerte por ejecución. Promovió el fascismo dentro de Italia. Durante su mandato estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y contra el comunismo, combinadas con la estricta censura y propaganda estatal. Por todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, Italia se vio afectada por una gran inflación y desempleo que desencadenó una agitación social liderada por obreros. Ya que en 1919 se realizaron varias huelgas, las clases tanto altas como bajas se unieron al líder derechista Benito Mussolini, triunfando en una revolución comunista. Ese mismo año
fundó el Fasci Italiani Combatimiento, que se caracterizó por reprimir de manera violenta a militares de izquierda y defender un programa nacionalista, anticomunista, antiliberal y antidemocrático. A través del tiempo, el gobierno dio culto a la figura de Mussolini, por medio de la enseñanza escolar, organizaciones juveniles armadas y grandes concentraciones y movilizaciones de masas. Francisco Franco Bahamonde, conocido como el caudillo, el generalísimo o simplemente Franco, fue un militar y dictador español, golpista e integrante del pronunciamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Fue embestido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, ejerciendo como jefe de Estado de España desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975. Líder del Partido Único Falange Española Tradicionalista y de la Jones, con un régimen fascista en sus comienzos y más tarde en una dictadura conocida como franquismo de tipo conservador, católico y anticomunista. En 1931 se instauró en España la Segunda República y se redactó una constitución que garantizó las libertades individuales, implementó el sufragio universal, reconoció las regiones autónomas y separó la Iglesia del Estado. En las elecciones de 1936 triunfó el Frente Popular, integrado por socialistas, anarquistas, partidos republicanos, algunos nacionalistas y la minoría comunistas, lo cual generó una fuerte reacción entre los seguidores de derecha o falangistas. Se presentaron huelgas y algunos enfrentamientos armados que aumentaron la tensión social, hasta que el 18 de julio de 1936 el ejército español que estaba en África regresó al país y dio golpe de Estado. Los golpistas establecieron una Junta de Defensa Nacional que nombró al general Francisco Franco como jefe de gobierno y solo reconoció al partido de la Falange Española Tradicionalista. Los defensores de la República se organizaron en milicias armadas populares, con lo que el país se dividió en dos bandos y tuvo que soportar la guerra civil hasta el triunfo final de los nacionalistas y la implementación de la dictadura franquista en 1939.